Demoramos más. Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a la webinar gratuita sobre el análisis inclusionario a cargo de la ingeniera Silvina Ramos, ¿sí? Bueno, les voy a comentar un poquitito acerca de Silvina y luego les voy a hacer una breve presentación del IAS, ¿sí? Bueno, Silvina es ingeniera metalúrgica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás. Actualmente está a cargo del sector, es jefa del sector de acería, del IAS. Anteriormente se desempeñaba en el laboratorio de reducción en temas de carbón, coque y aglomeración. Es profesora de la Cátedra de Materias Primas e Insumos para las Siderúrgicas del 5º año de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional San Nicolás y también es ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra de Metalurgia Extractiva de los No Ferrosos de 4º año de la misma carrera. Ha presentado varios trabajos en temas de caracterización de materias primas ferrosas, carbón, briquetas de acería LD y estudios de aglomeración de subproductos siderúrgicos en congresos nacionales e internacionales. Bueno, Silvina, te doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta webinar. Como les decía, les voy a hacer una breve presentación del IAS, rápido, y luego después ya los dejo con la webinar. Ahí les comparto pantalla. Un segundito. Acá. Bueno, brevemente les voy a comentar un poquitito. Ahí está. ¿Qué es el IAS? ¿Sí? ¿Quiénes somos? El IAS es una entidad, es una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? Que se creó en el año 1972. El consejo directivo está formado por las empresas miembros, Ternium Argentina, Tenaris Siderca, ArcelorMittal Acindar, Yerdau Argentina y Acerbrac, que son nuestras empresas miembros. ¿Quiénes somos? El IAS es un instituto que brinda desarrollo tecnológico, asistencia técnica, análisis y ensayos, distribución de información técnica, organización de cursos y conferencias y normalización para acompañar el desarrollo de la siderurgia. Está compuesto por profesionales técnicos especializados, pasantes universitarios y personal administrativo. Geográficamente, estamos ubicados en la provincia de Buenos Aires, más específicamente tenemos 3 sedes, San Nicolás de los Arroyos, en donde funciona el centro de capacitación y los laboratorios de servicio. También tenemos una sede en Ramallo con las instalaciones semi-industriales y otra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde funcionan las oficinas de capacitación, normalización y soldadura. Tenemos 3 grandes áreas que funcionan en el instituto: la de laboratorio de servicios, asistencia a procesos, desarrollo de personal e institucionales, y también funcionan otros servicios como es el área de normalización, soldadura y certificación de productos para la construcción. Aquí están los contactos. Bueno, vamos a dejar de compartir. Silvina, ¿quieres compartirnos tu presentación? Acá estoy. Bueno, buenos días. Primero los quiero saludar y agradecerles la participación en esta webinar. En realidad es un breve resumen acerca de cómo el análisis inclusionario puede ayudar a resolver algunos problemas relacionados a eventos, etcétera, en el proceso de fabricación del acero. Así que, bueno, muchas gracias desde ya por su participación y cualquier consulta que vaya surgiendo a medida que vamos avanzando en la webinar pueden preguntar sin ningún problema. Así que, bueno, ahora saco la cámara, me pongo los anteojos porque si no, no veo nada y les comparto el archivo.
Ahí estamos. Me dicen si se ven, por favor. Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, este es un breve resumen acerca de cómo el análisis inclusionario puede colaborar en la búsqueda del origen de defectos o eventos que pueden ocurrir en el proceso de fabricación del acero. No podemos obviar la pregunta de qué son las inclusiones. En este extremo podemos ver, bueno, algunos ejemplos de algunas inclusiones, tal como la ven. Algunas son esféricas, otras medias esféricas y otras muy pequeñas que no llegan a formar inclusiones regulares propiamente dichas, sino que forman esta especie de clúster, que luego más adelante vamos a ir desarrollando por qué se forman así. Bueno, estas inclusiones son compuestos no metálicos que se generan en las diferentes etapas de tratamiento del acero líquido, particularmente desde el sangrado del acero líquido en la cuchara. Estas inclusiones impactan en el comportamiento mecánico que va a tener el acero, por eso hay que controlar particularmente la cantidad, el tamaño, la distribución, su composición y la morfología de las inclusiones, incluso precipitados que pueden actuar como concentradores de tensiones en los productos, que después llevan a defectos. Esta distribución de tamaño de las inclusiones es importante debido a que las inclusiones más grandes, denominadas macroinclusiones, que son aquellas inclusiones, aunque lo vamos a ver más adelante y lo vamos a repetir durante toda la webinar, las macroinclusiones se consideran aquellas, algunas mayores a 50 micrones, otras mayores a 20, otras mayores a 30, bueno, dependiendo del criterio que tome cada una de las plantas. Pero bueno, lo que hay que tener bien en claro es que las inclusiones, cuanto más grandes, son más perjudiciales para las propiedades mecánicas del acero. Bueno, estas inclusiones en el acero se pueden clasificar, por un lado, como inclusiones endógenas, en las cuales incluyen particularmente los productos de la desoxidación, es decir, en el proceso de adición de desoxidantes, ya sea parte en el sangrado del acero en la cuchara, como en el resto del tratamiento de metalurgia secundaria, la adición de esos elementos que reaccionan con el oxígeno para disminuir el contenido de oxígeno del acero y adecuarlo para las operaciones posteriores de metalurgia secundaria y de colada, estos productos de desoxidación son inclusiones, se consideran inclusiones, son óxidos o silicatos, dependiendo del tipo de desoxidación, el proceso de desoxidación que se utilice. Y también incluye precipitados que se generan durante el enfriamiento y la solidificación de los productos, que generalmente estos precipitados se ubican dentro de la matriz del acero o bien precipitan en los bordes de grano de la estructura del acero, debido a una disminución de la solubilidad. Estas inclusiones, denominadas endógenas, son inevitables e incluso a veces se buscan para darle determinadas propiedades a los aceros. Pero bueno, en sí son inevitables, es decir, se forman por la propia práctica de aceración. Y por el otro lado tenemos aquellas inclusiones denominadas exógenas que se forman a partir de una química accidental. Ahí está como por ejemplo la reoxidación. Puede deberse a inclusiones que se forman durante el proceso, pero que tienen una causa particular. O bien, también por la iteración del acero líquido, ya sea con la escoria o con los refractarios, donde en ese caso, ese tipo de inclusión, que es una inclusión irregular, no querida en el acero, se debe a atrape de escoria y erosión de refractarios.
Estas inclusiones, por lo tanto, son, como dijimos, indeseables. Bueno, vamos a ver un poco el tema de los productos de desoxidación. Como desoxidante, mayoritariamente se utiliza el aluminio, en aceros denominados calmados al aluminio, los cuales obtienen como producto de desoxidación alúmina, que presenta estas características, igual a la figura que presenté al principio. Estas inclusiones, si bien en el proceso alcanzan a flotar, algunos aceros requieren un tratamiento con calcio para transformar la forma de estas inclusiones, ya que son inclusiones sólidas a la temperatura de trabajo del acero. El tratamiento con calcio lo que hace es modificar estas inclusiones y transformarlas en inclusiones globulares que son líquidas a la temperatura del acero, ¿no? De aluminatos de calcio. Y en el caso de aceros que son calmados al silicio manganeso, obtenemos silicatos de manganeso que en general son líquidos, no requieren en este caso tratamiento con calcio para obtener esta forma. Bueno, y dependiendo del tamaño, como dijimos, bueno, estas inclusiones formadas por desoxidación se dividen en macro y micro inclusiones. Las macro, las que superan un determinado valor, que puede ser 50, 30, 20 micrones. Y las micro, menores a ese valor. Las inclusiones más grandes son las que van a flotar más fácilmente, van a llegar hasta la interfase acero-escoria y ahí van a ser captadas por la escoria. Mientras que las inclusiones que son pequeñas tardan un poco más de tiempo. Por eso es que en el proceso de metalurgia secundaria se colabora también con un agitado para permitir el movimiento de esas inclusiones y llevarlas hacia la parte superior de la cuchara donde se encuentra la escoria y pueden ser captadas. La precipitación durante el enfriamiento y solidificación, esto lleva a la concentración de ciertos elementos disueltos en el acero, que mientras el acero se encuentra líquido, estos elementos son solubles, pero a medida que el acero va solidificando, estos elementos precipitan. Acá podemos ver, esta es una microgrieta en el interior de la estructura del acero, de un producto colado, en el cual, realizando análisis EDS y un mapeo de la zona, se pueden identificar presencia de manganeso en esta zona, presencia de azufre, por lo tanto ahí nos damos cuenta que es sulfuro de manganeso, ya que la mayor concentración de estos elementos se encuentra en esa zona, y en este caso el niobio, que es un microaliante, cómo se ubica y forma esos precipitados blancos a lo largo de esta microgrieta. Otro ejemplo son, bueno, en este caso se ven muy chiquititos, también cómo se ve por debajo de una grieta un sulfuro de manganeso y, bueno, y precipitados medios esqueléticos así de carburo de titanio con nitrógeno. Carbonitruro de titanio. De esta forma se ve cuando se los analiza a través del microscopio electrónico. Bien, en cuanto a las inclusiones exógenas, tiene como características que son de tamaño grande, mayor a 50 micrones, tiene una composición compuesta multifase, debido a que se generan por algún motivo, exceptuando lo que es el proceso de los procesos convencionales de desoxidación, por ejemplo, o adiciones. Son más perjudiciales para las propiedades del acero, debido a que tienen mayor tamaño, tienen una distribución esporádica dentro de la masa de acero, un número muy pequeño, y en general tienen una forma irregular. Si bien hay algunas macroinclusiones que son globulares, perfectamente globulares, hay algunas que tienen alguna forma rara, como por ejemplo los sulfuros de calcio, que son un poco irregulares, bueno, o algún otro tipo de inclusión más angulosa, como puede ser una trapa de refractario, etc.
Bueno, ¿por qué estas inclusiones, a pesar de que son grandes, por ahí no llegan a flotar rápidamente y quedan atrapadas en el acero y eso nos genera algún problema en el producto, un defecto? Las posibles causas pueden ser, bueno, la formación tardía de estas inclusiones durante el proceso de fabricación del acero, ya sea por transferencia de un recipiente de acero al otro, o bien la erosión de los recipientes metalúrgicos con un tiempo sumado a un tiempo insuficiente para que estas macroinclusiones o inclusiones puedan flotar y llegar hasta la escoria y ser captadas antes de ser enviada a la colada continua, antes de que el acero sea enviado a la colada continua. También, bueno, un insuficiente sobrecalentamiento en el proceso de metalurgia secundaria, donde, bueno, se debe aportar temperatura, porque hay un ajuste de temperatura y de composición en ese proceso para adecuar el acero a la colada continua. O bien eventos que puedan pasar durante el proceso de colada continua que llevan al atrape de escoria de molde, es decir, la escoria que se forma por fusión del polvo colador en la parte superior del molde de colada continua. En realidad, el polvo fundido es el que está en contacto con el acero. Bien, estas inclusiones exógenas siempre, o casi siempre, están relacionadas con la práctica, con el propio proceso. Y su tamaño y composición química generalmente ayudan a dilucidar cuál fue el problema, o cuál es la fuente, de dónde puede venir esta macroinclusión. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, se entiende. Ya se durmieron todos, Bueno, seguimos entonces. Bueno, como dijimos, uno de los factores que forman inclusiones exógenas, que son las que no queremos en el acero y que se forman de manera accidental, es a través de la reoxidación por aire. Es una de las fuentes más comunes. ¿Debido a qué? Bueno, el acero, mientras sangra del horno a la cuchara, en todo ese proceso hay bastante interacción y turbulencia, y es muy probable que el oxígeno del aire sea atrapado durante ese proceso. En especial en coladas como vemos acá, donde el chorro está abierto. Es decir, no hay una protección desde la cuchara o desde el horno a la cuchara, y asimismo de la cuchara al candish o al repartidor. Y el aire, bueno, también puede ser aspirado en las diferentes uniones, así haya un tubo protector de cuchara a tandish o una busa de tandish a molde de colada continua. Puede ser que en esos conectores, por algún motivo, haya algún mal acople o algo que pueda permitir la entrada de oxígeno. Acá vemos el acople de la cuchara, de la busa, conectada y el pasaje del acero desde la cuchara al candish. Donde vemos que en la parte superior, bueno, en este caso tubo protector, no busa, en el del tubo protector, se le hace un pasaje de gas inerte para inertizar esa zona y evitar que el aire ingrese a este canal por donde fluye el acero. Bueno, durante este tipo de proceso de reoxidación por aire se generan estas inclusiones no metálicas, que generalmente son óxidos, y cuyo tamaño son superiores a las inclusiones de desoxidación propiamente dicha que se forman en ese tipo de proceso. Bueno, las posibles soluciones para prevenir este tipo de reoxidación, que nos generan inclusiones que no queremos, pero bueno, que después podemos encontrar en el producto y podemos decir, dependiendo de su composición, esta inclusión puede venir
de alguna reoxidación en algún paso, desde la cuchara hasta la colada continua, bueno, y ahí se va estudiando los mecanismos, ¿no? Ahí ya nos volcamos hacia las variables de proceso y de los equipos para tratar de dilucidar cuál fue el origen de esa reoxidación. Entonces, bueno, emplear una cortina envolvente de gas inerte alrededor de las conexiones entre la cuchara y el tandish o repartidor y el molde de colada continua. Como vemos acá, bueno, acá el tubo protector que tiene un pasaje de gas inerte para evitar que ingrese oxígeno al canal. Y bueno, y lo mismo en la busa, también se inyecta aire para evitar el ingreso, gas inerte, digo, para evitar que ingrese. Purgar con gas el tandish antes de verter y en la superficie durante el vertido. Y controlar la inyección del gas de agitado en la cuchara para evitar la formación de ojos de escoria. Este también es otro mecanismo de reoxidación por aire cuando tal vez la velocidad de agitado o de insuflado de gas inerte en la cuchara para agitado de homogeneización de temperatura y composición química del acero sobrepasa una velocidad crítica o un caudal crítico que hace que en la superficie se abra esta especie de ojo, como se le llama, ojo de escoria, y pueda captar el acero. Incluso, bueno, a veces es favorable este tipo de ojo de escoria, o se realiza también dentro de la práctica para realizar las adiciones de ferroaleaciones, etcétera, para el ajuste de la composición química del acero, para, digamos, evitar que esas adiciones queden en la escoria y tengamos la seguridad de que caen en el acero. Por eso a veces se abre es profeso un ojo de escoria, pero bueno, es por ese motivo. En el caso de que sea por el agitado del aire, del gas inerte, incluso con la turbulencia, bueno, mucha probabilidad de que eso produzca también reoxidación. Y bueno, y también el tema de las aperturas de cuchara. A veces la cuchara no abre espontáneamente, entonces se requiere una apertura con oxígeno para obligar la salida del flujo de acero, y eso también causa una turbulencia en el proceso que puede llevar a la formación de macroinclusiones por reoxidación. Bueno, también puede originarse reoxidación por la escoria o el refractario. ¿De dónde? Decimos, ¿de dónde? Bueno, de los óxidos de la sílice, el ferro, el feo y el óxido de manganeso que se encuentran en las escorias y en los materiales refractarios. Por este mecanismo de reoxidación, como dice, las inclusiones dentro del acero crecen a medida que se acercan a la interfaz de la escoria o del revestimiento. Esto conduce a inclusiones de alúmina más grandes en composición variable. ¿Esto por qué? Bueno, el acero que contiene aluminio disuelto, al estar en contacto con una escoria que es muy oxidante, porque tiene altos contenidos de sílice, feo y manganeso, hace que el aluminio reaccione con el óxido de estos óxidos y forme inclusiones de alúmina, que no queremos en el proceso, de esa forma. Bueno, este es un esquema que trata de graficar cómo es en la interfase escoria y acero la transferencia, ¿no?, del oxígeno que se une al aluminio a partir de los óxidos que tiene la escoria. Como dice acá, cuando el contenido de óxidos inestable, que es oxidantes, el feo, el óxido de manganeso y la sílice es alto en la escoria, el oxígeno se puede transferir en esa interfase hacia el acero y reacciona con el aluminio disuelto que contiene el acero. Bueno, y en este caso, ¿cómo afecta la erosión del refractario? ¿Qué pasa con el refractario por erosión del acero en este caso?
Lo que puede ocasionar en el material refractario es desnivelar la superficie, lo que hace que cambie el flujo de fluido cerca de las paredes y puede inducir a una ruptura más acelerada del revestimiento refractario. Y bueno, y una gran inclusión exógena, que es una inclusión que se forma por un pedacito de refractario que se libera de la pared del revestimiento, actúa como un núcleo heterogéneo para formar nuevas inclusiones o precipitados, incluso arrastra a las inclusiones más pequeñas, como los productos de desoxidación. Por lo tanto, para evitar la reoxidación de la escoria y del revestimiento refractario, es muy importante mantener un bajo contenido de estos óxidos, tanto en la escoria como en el refractario. Bien, atrape de escoria. Bueno, cualquier operación de transferencia durante la fabricación del acero que involucre una mezcla turbulenta entre el metal y la escoria, puede producir el atrape de esas partículas de escoria que quedan suspendidas en el acero. Como vemos acá, bueno, esto es un detalle de un repartidor o Tandish, donde se ven los flujos y donde en la zona de mayor turbulencia, en la parte superior, que puede ocurrir por algún evento, pueden quedar atrapes de escoria, que bueno, continúan en su recorrido dentro del Tandish y no logran ser captadas nuevamente y unidas a la fase escoria, tanto en el repartidor o Tandish como en el molde de colada continua. También, dependiendo del flujo que se libera por el puerto de la busa, es que bueno, se generan algunos movimientos de todos estos líquidos y en ocasiones puede que restos de escoria queden atrapados, se suelten de la fase y queden atrapados dentro del acero. Esta escoria corresponde, bueno, a la escoria de molde, del molde de colada continua. Bueno, los factores que influyen en el arrastre de escoria pueden ser, bueno, como dijimos, operaciones de transferencia de cuchara a Tandish y de Tandish a molde, especialmente cuando hay colada por chorro abierto, los vórtices en la superficie del acero fundido, la emulsificación y arrastre de escoria en la superficie, ya sea por agitación del gas, superior a un caudal crítico, que puede ser la agitación por gas en la cuchara, por ejemplo, turbulencia en el menisco de molde, como vemos acá, que puede ocasionar también el atrape, y bueno, y las propiedades de la escoria, tanto la tensión interfacial como la viscosidad, que son propiedades que están relacionadas con la composición química de la escoria. Bien, en cuanto a la erosión de los refractarios, están incluidas las partículas de arena de sello que se colocan en las cucharas, ladrillos refractarios rotos, que son los que se consideran como inclusiones exógenas, ¿no? Y partículas de revestimiento cerámico, como fuente de grandes inclusiones exógenas, que son sólidas, y están relacionadas con este tipo de materiales. Son generalmente grandes, como dijimos, de forma irregular, y también pueden actuar como sitios de nucleación de otras inclusiones. La aparición de productos o inclusiones de la erosión refractaria introducidos mecánicamente pueden afectar la calidad del acero. Eso ya está súper dicho. Ahora vamos a hablar acerca un poco de la limpieza del acero. Para ir metiéndonos en lo que es realmente todo lo que es la parte del análisis inclusional. La limpieza del acero se controla por varias prácticas operativas a lo largo del proceso de fabricación del acero y, bueno, queda definido para cada planta en particular. Lo que se tiene en cuenta, bueno, es el momento y la ubicación de las adiciones y desoxidantes o aleantes, el alcance y la secuencia de los tratamientos de metalurgia secundaria,
las operaciones de agitación y de transferencia, los sistemas de protección que haya entre un recipiente y otro, las geometrías y las prácticas de los repartidores, la capacidad de absorción de los diversos fundentes, y bueno, y las prácticas de cola, que cada uno de estos ítems están definidos para cada una de las prácticas de cada una de las partes. La limpieza del acero se define según el grado del acero y la aplicación que va a tener ese material. No existe un único método que sea ideal para establecer cuál es la limpieza de ese acero. Por lo que a veces se sugiere combinar varios métodos. Muchas plantas controlan el contenido total de oxígeno y el pick-up de nitrógeno en aceros, esto para acero de bajo carbono calmados al aluminio. Estimaciones indirectas de la limpieza del acero, decimos, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta indirectamente de si tengo un acero sucio, por ejemplo? Es mediante el control del oxígeno total, que es la suma del oxígeno libre o el oxígeno disuelto en el acero, y el oxígeno que está combinado como inclusiones no metálicas. Este oxígeno libre, o oxígeno activo, se mide a través de sensores, ¿no? Y es controlado por los elementos de desoxidación como el aluminio, en el caso de los aceros calmados. Dado que el oxígeno libre no varía mucho, entonces es que se utiliza el oxígeno total como una medida indirecta de la cantidad total de inclusiones óxidos que tiene el acero. Este contenido de oxígeno total representaría el nivel de pequeñas inclusiones de óxido, pero no tendría en cuenta las inclusiones más grandes, esas que se forman de forma exógena, las que aparecen después, en diferentes etapas del proceso. Es por eso que, además de la determinación del oxígeno total, que nos da una idea del nivel de inclusiones óxidos que va a tener nuestro material, y lo podemos comparar contra un valor que nosotros hemos definido para un acero particular, es que además se realiza mediante el análisis inclusionario, el conteo y el análisis de las macroinclusiones que pueda contener ese acero, para terminar de definir la limpieza inclusional. Sí, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Porque escucho un ruidito. ¿No? Bien. Perdón, pensé que alguien quería comentar algo. El oxígeno total, entonces, medido en las muestras líquidas, se puede correlacionar con la tasa de defectos en el producto. Como vemos acá en esta gráfica, que la tomé de un paper, donde se ve que a medida que aumenta el contenido de oxígeno total, en general aumenta el índice de defectos en productos, en este caso productos laminados. En particular, dice, las muestras de Tandish se toman comúnmente para indicar la limpieza para la disposición de productos colados. Si la muestra final de nuestro proceso es la que tomamos para definir e indicar y monitorear la limpieza de un grado de acero particular. Bueno, como ejemplo, nombro, Kawasaki tiene, el oxígeno requiere en muestras de Tandish un oxígeno total menor a 30 ppm para garantizar el envío de laminados en frío sin inspección especial. Entonces, ellos obtienen este valor de oxígeno total, lo dan como apto, y se envía para el laminado en frío. Cuando ese valor está entre 30 y 55, requiere una inspección crítica. Ahí, bueno, se analiza la composición química de esas microinclusiones y las macroinclusiones. Y cuando está por encima de 55 ppm, ahí ya son degradables, materiales descartables, por material sucio, digamos.
porque el valor está muy alejado del contenido de oxígeno total que toman ellos como limpieza inclusional. El contenido de oxígeno total en los aceros calmados al aluminio ha ido disminuyendo, digamos, constantemente a través de los años a medida que se van implementando nuevas tecnologías. En el caso del acero, calmados al aluminio, de bajo carbono, Nippon Steel, por ejemplo, disminuyó el oxígeno total de 40 a 50 ppm en los años 70 a 20 ppm en los años 90. Después, bueno, con la incorporación de las plantas de desgasificación al vacío, bueno, las plantas con desgasificación logran valores de oxígeno total entre 10 y 30 ppm, que son más bajos que los obtenidos en las plantas que solamente tienen metalurgia secundaria, agitación en cuchara, que es de 35 a 45. Y generalmente este oxígeno total, cuando tomamos muestras en cada una de las etapas del proceso, debería disminuir. Por ejemplo, en cuchara ronda las 40 ppm, cuando pasamos al Tandish está alrededor de 25 ppm, en el molde de colada continua 20, y en el planchón unas 15 ppm de oxígeno total. Bueno, otro parámetro que se toma como una estimación indirecta de la limpieza del acero relacionada con la reoxidación es el pick-up de nitrógeno. Este pick-up de nitrógeno es la diferencia que existe en el contenido de nitrógeno entre los diferentes pasos o recipientes de fabricación del acero. Y es un indicador del atrape de aire durante esas operaciones de traspaso del acero de un recipiente al otro. Como ejemplo, algunos autores utilizan una restricción de 10 ppm máxima de pick-up de nitrógeno de la cuchara al Tandish, para aceros de aplicaciones críticas. Después de la desoxidación, como el contenido de oxígeno baja mucho en el acero, eso facilita la rápida absorción del aire. El pick-up de nitrógeno, por lo tanto, sirve como una medida indirecta del oxígeno total, a su vez relacionado con la limpieza del acero y los problemas de calidad que se pueden originar a través de este tipo de inclusiones de reoxidación. Bueno, con la nueva medida que va mejorando la tecnología y también las prácticas operativas también mejora mucho, el pick-up de nitrógeno se ha vuelto prácticamente insignificante para algunas plantas. Bueno, en este esquema se muestran dos gráficas, que las tomé de un paper también, donde se observa que a medida que aumenta el pick-up de nitrógeno, hay una tendencia a aumentar el oxígeno total. Y el acero estaría más sucio, disminuye la limpieza del acero. Y en esta otra gráfica, si bien la línea no es muy pronunciada, la tendencia no es muy pronunciada, pero bueno, a medida que aumenta el pick-up de nitrógeno, aumentaría levemente los defectos, el índice de calidad de los productos. Bueno, generalmente la fusión de nitrógeno se puede controlar a una 3 ppm desde la cuchara hasta el molde, con operaciones de transferencia óptimas. El nivel de nitrógeno en el planchón se controla de 30 a 40 ppm en la mayoría de las plantas. Otro parámetro de medición indirecta es la pérdida del aluminio disuelto. Para aceros de bajo carbono calmados al aluminio, la pérdida de aluminio también indica que ha ocurrido reoxidación. Esto lo vemos a través del análisis químico que se le realiza a las muestras, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado porque si esta medida es menos precisa que el pick-up de nitrógeno, ya que también el aluminio se puede reoxidar por la escoria, no por ingreso de aire. Y también la medición de la composición de la escoria. El análisis de la evolución de la composición de la escoria antes y después de las operaciones puede interpretarse para estimar la absorción de inclusiones en la escoria.
En este caso lo que se hace es tomar muestras de escoria, determinar su composición química, y después en base a los óxidos mayoritarios llevar... Perdón, hay un micrófono abierto. ¿O alguien quiere hacer alguna consulta? No. Bueno, como decía entonces, se toman muestras de escoria, se calcula, se determina su composición química, en base a los óxidos mayoritarios se lleva a un diagrama ternario y se analiza de esa forma cómo varía la composición de la escoria, hacia qué zona se va moviendo la composición de la escoria a medida que van avanzando las operaciones. Bueno, ¿para qué identificamos inclusiones? Y acá nombramos algunos casos en los que se opta de realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, cuando cambia una materia prima y se quiere evaluar el efecto sobre la limpieza del acero. Es decir, cuando cambio, no sé, cuando cambio un proveedor de algún tipo de adición del acero, no quiero decir específicamente el producto, cuando cambia o cuando se cambia también la forma de adición de un determinado aditivo, o fundente o lo que sea, se puede evaluar cómo impacta eso en la limpieza del acero y ver qué modificación sufren las inclusiones en ese caso. Cuando ocurre algún evento de clogging, bueno, un evento de clogging es un evento de obturación de busa, debido, en parte puede ser por problemas de inclusiones, también algunas veces por baja temperatura de colado del acero, y en realidad lo que obstruye el canal de la busa es el acero frío y no las inclusiones, pero a veces por inclusión. Entonces, cuando ocurre este tipo de evento, que es uno de los ejemplos que puse, se analiza ese material de clogging que queda pegado a la pared de la busa y obstruye el pasaje del acero, con las inclusiones de Tandish, por ejemplo, para evaluar si tiene la misma composición o qué fue lo que pasó que estas inclusiones se depositaron sobre la busa, sobre la pared de la busa. Cuando se sospecha de una fuente de entrada de aire al proceso, cuando, no sé, ocurrió algún evento, decimos, hay probabilidad de que por esto tengamos algunas inclusiones de reoxidación. Cuando hay variaciones bruscas de nivel de molde, por determinados parámetros de proceso de colada continua, bueno, el nivel de molde se ve afectado y puede ser que haya atrape de escoria de molde, cuando se sospechan de esos eventos. Cuando se quiere evaluar la evolución del grado de modificación de las inclusiones durante el tratamiento con calcio, realizar todo un seguimiento de muestras antes del tratamiento con calcio y posterior al tratamiento con calcio para evaluar la eficacia del tratamiento, ya sea del tratamiento o evaluar distintos agentes con calcio. Cuando se estudian defectos en productos colados, cuando aparecen porosidades, discontinuidades o grietas en productos colados, o inclusiones o macroinclusiones que originan defectos, bueno, se realiza todo lo que es el estudio inclusional, si es que proviene de inclusión. Y para conocer también la distribución de tamaño de las inclusiones en diferentes aceros, y poder establecer de esta manera el parámetro de limpieza para cada uno de los aceros en cuestión, de los grados de acero. Bueno, en el instituto, para realizar este tipo de análisis, bueno, contamos con un microscopio óptico, en el cual realizamos un conteo manual de las macroinclusiones sobre una probeta pulida, ya sea de muestras de acero de proceso, o bien de planchón, o bien de producto laminado también. Y después le realizamos mediante
el análisis EDS al microscopio electrónico, podemos determinar la composición química de esos compuestos que nosotros vemos en el microscopio, primeramente en el microscopio óptico. Entonces la metodología sería la preparación de la probeta de análisis, ya sea probetas que vienen de proceso, o bien probetas de planchón o de palanquilla, o de bobinas. Cuantificamos primero mediante el microscopio óptico, cuantificamos e identificamos las macroinclusiones, y luego vamos al microscopio electrónico y esas mismas macroinclusiones son analizadas. Con el microscopio electrónico también se puede realizar el conteo microinclusionario, que eso lo realiza automáticamente el equipo, y provee un diagrama en el cual se ubican en las microinclusiones, identificadas y sus tamaños. Y después, bueno, se realiza el análisis de resultado de lo que se obtiene, ¿no? De ambos análisis. Bueno, y como casos de ejemplo, tenemos, por ejemplo, discontinuidad en un producto laminado, un acero de uso crítico, donde se encuentran este tipo de discontinuidades, como vemos acá. Entonces, lo que se le realiza, bueno, una vez que se tiene la probeta, se pule a espejo, se observa en el microscopio, se detectan estas discontinuidades. Que lo que se realizan, bueno, mediante análisis EDS, se analizan cada una de las partes o zonas donde es probable realizar el análisis, porque hay a veces algunas zonas que se encuentran vacías, formando como una especie de grietita y no es posible medir nada. Pero bueno, en estos casos se realizan los análisis de cada una de las partecitas que vemos del defecto. Y con eso analizamos, bueno, según lo que nos dé el análisis químico. Por ejemplo, si nos da que tiene mucha sílice y óxido de calcio, podemos sospechar que es una trapez de escoria de Tandish, que ha quedado ocluida en el planchón, cuando solidificó en el planchón, en la palanquilla. Si se trata de una composición alúmina, calcio, magnesio, estas son inclusiones típicas que se encuentran en aceros calmados al aluminio, pero si estas inclusiones tienen un porcentaje, ahí el oxígeno me queda, porcentajes altos de elementos como alúmina y magnesio, que hacen que estas inclusiones se alejen del campo líquido, en el cual estas inclusiones son líquidas a la temperatura de fabricación del acero, bueno, es probable que esta inclusión haya crecido o se haya generado por oxidación. Si estos porcentajes de alúmina, por ejemplo, son superiores al 50-60%, y el magnesio más de 20-30%, por arriba de esos valores. Esto lo que hace es alejarnos en el diagrama ternario alúmina, calcio, magnesio, salir de la zona donde las tendríamos que encontrar líquidas, y estarían sólidas, y eso es lo que nos lleva a este tipo de problemas. Y cuando aparecen en el análisis alúmina, calcio, sílice, y particularmente sodio y flúor, bueno, ahí no queda ninguna duda de que se trata de una trapez de escoria de Mohs. Entonces el problema viene de ese lado, y se empieza a analizar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta colada? ¿Cómo fue el proceso? Y bueno, y particularmente en el proceso de colada continua, ¿qué fue lo que pasó que se atrapó escoria de Mohs? Otro ejemplo, por ejemplo, inclusiones grandes en productos colados, que esto es particularmente lo que estábamos hablando. Vemos inclusiones muy grandes, se realizan análisis EDS, estas inclusiones están distribuidas esporádicamente en la muestra de acero que estamos analizando. Bueno, si la composición es alúmina, calcio, magnesio, como dijimos también con alto contenido de magnesio, casi siempre se relaciona con reoxidación.
Y si no, si nos da este tipo de análisis, como dijimos anteriormente, puede tratarse de atrape de escoria de mugre. Y ahí también, bueno, se empiezan a buscar las causas de lo que pudo haber pasado con esa colada. Y en el caso de problemas... Perdón. Sí. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Por favor. Los distintos tipos de escoria, ¿tienen zonas preferentes de ubicación en el planchón o todas tienden a ir hacia el centro, en la zona de solidificación? No. Acá, en lo que respecta a atrape de escoria, casi siempre se van a ir hacia lo que es el lateral, porque después, mientras va colando, en el proceso de colada continua, y eso va solidificando, algunas pueden que sean arrastradas más hacia el centro, que es todavía la parte líquida que queda del planchón, pero en general, se supone que estas seguirían flotando en el acero y quedarían ubicadas no sé, más cerca del extremo, digamos, de uno de los laterales que del centro del planchón. Okay, sí, en el centro del planchón lo que vas a tener toda la parte de productos segregados, que son los que solidifican último. Y la inclusión, si no, bueno, quedará atrapada en cualquier zona particular del planchón, pero en general, si sigue el proceso de flotación, quedaría más de un lado del lateral, digamos. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, en cuanto a los problemas de obturación de busa, este es un aspecto de cómo se observa o cómo se ve, digamos, la obturación, lleno de estos depósitos, en parte los grisecitos son algunas gotitas de acero, y el resto es todo un material blanquecino, que bueno, los que trabajan con todo este tema ya más o menos dan idea de que puede ser alumino, puede ser sulfuro de calcio, dependiendo. Pero bueno, lo que se realiza es análisis EDS, tanto de parte de este depósito, como de muestras de proceso, muestras de Tandish, para ver si hay una compatibilidad entre las muestras de producto y de este material de clogging. Es por eso que se utilizan estos diagramas ternarios, en donde, bueno, justo lo tomé de un paper porque me gustó el ejemplo, en donde se ven en triangulitos se ven el análisis de las muestras de acero, digamos, y en círculos se ve el análisis del material de clogging. Entonces, bueno, en base a esta correspondencia, se puede estudiar, digamos, cuál sería el origen y la causa de ese tipo de defectos. Ya sabemos, bueno, son inclusiones que se formaron en el Tandish. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que se generaron. Bueno, no sé, hubo reoxidación por la escoria, y se empieza a analizar la escoria, se utiliza tanto el acero como la escoria, cuando se sospecha que por reoxidación. Más allá de las condiciones de proceso que pueden llevar a pensar que hubo alguna entrada de aire por algún. Bueno, y esto sería todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si se entendió más o menos lo que quise transmitir. Sí, bastante claro. Se fueron todos. Hola, tengo una Sí, consulta. sí. Cuando se hace una compra de un material, por lo general los certificados de calidad muestran información general y este detalle no lo he visto. Entonces, ¿cómo sabríamos si está bien el acero así? No. Nosotros acá en este caso, al estudio lo realizamos cuando hay algún inconveniente.
Y bueno, y estudios particulares cuando vos querés saber, vos fabricás distintos grados de acero y le querés asignar a cada uno de ellos un determinado valor de densidad inclusionaria a través del análisis inclusionario óptima para tu acero. Acá en este caso me está diciendo especificación, que te llega la especificación del acero. Sí, claro, claro. No, las especificaciones de acero no te van a decir este tipo de información, porque está muy relacionada con la aparición de algún defecto o algo en el acero que te lleva a investigar qué fue lo que pasó. ¿Se entiende? Claro, sí, no, está bien, entiendo, entiendo. Dale, gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Tengo un comentario. Sí, por favor. Mi nombre es Francisco López de RHI Magnesita. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, Un muchas gusto. gracias por la presentación. Por lo menos sirvió para dar una repasada sobre esto de las inclusiones. Sí. Y lo que presentaste, Silvina, realmente refuerza la importancia de desoxidar la escoria en la cuchara, porque Sí. menos potencial de oxígeno tenga en Sí. la escoria de la cuchara, o sea, la suma de óxido de hierro, óxido de manganeso Sí. y óxido de cromo, menos voy a reducir bastante la posibilidad de tener inclusiones en el acero. Quedó bien claro eso ahí. Muchas Bien. gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta para Silvina? No encontraba cómo habilitar la cámara, ¿vos podés creer? Bueno, por ahí si les surge alguna otra consulta o algún comentario que quieran hacer, me escriben al mail, no hay ningún problema. Yo creo que al final de la presentación, bueno, ahora ya la saqué, me parece. No se ve la No, presentación. todavía estás compartiendo, Silvina, y ahí aparece el correo tuyo. Sí. Bueno, bien. Bueno, ahí tienen el correo, cualquier cosa, consultan, no hay ningún problema. Si quieren hacer alguna consulta o le quedó alguna duda, no hay problema. Bueno, entonces, si no hay más consultas, damos por finalizada la webinar. Bien, Agradecemos, Silvina, por la presentación. No, gracias a todos, nos vemos. Nos vemos, buen fin de semana. Chao.